Ahora mismo, tú tener 47 aplicaciones en tu Simiophone, una plataforma de entretenimiento con 10.000 cosas para ver, un podcast para cada tema que jamás existir, y de alguna manera seguir sintiéndote vacío. Entonces, aquí va una pregunta que nadie hacerse. ¿Qué hacer, hombre antiguo, cuando el aburrimiento encontrarlo? No hablamos del hombre medieval, no del romano, no del egipcio. Volvemos mucho más atrás, 100.000 años, 200.000 años, cuando no haber escritura, no haber arte, no haber música, no haber lenguaje como conocerlo hoy. Solo hombres sentados sin nada que hacer. La respuesta, cambiar todo lo que creer saber sobre la creatividad, la espiritualidad y por qué tu cerebro funcionar como funcionar. Pero primero, existir el aburrimiento en aquella época. Este ser un debate científico serio. Durante mucho tiempo, los investigadores asumir que nuestros ancestros más primitivos estar demasiado ocupados sobreviviendo para aburrirse. Cada hora despiertos era caza, recolección, construcción de refugio. No haber tiempo muerto. Pero esa suposición resultar estar completamente equivocada. En 1966, el antropólogo Marshall Salins publicar un trabajo que invertir todo. Haber pasado años estudiando al pueblo Kung del desierto del Kalahari, uno de los últimos grupos en la Tierra viviendo algo cercano al estilo de vida humano original. Lo que encontrar fue esto: trabajar en promedio unas 15 a 20 horas por semana. Eso ser todo. No por día, por semana. El resto del tiempo descansar, conversar, sentarse, no hacer nada en particular. Salins llamarlos la sociedad original de la abundancia. No porque tener cosas, sino porque tener algo más poderoso, tiempo. Más tiempo libre que la mayoría de los hombres modernos jamás tener. Entonces, la pregunta no ser si el hombre antiguo aburrirse. La pregunta ser, ¿qué ocurrir cuando aburrirse? Empecemos por lo más evidente. Jugar. Parece simple, no serlo. En 2010, el arqueólogo Francesco De Rico y su equipo estudiaron una colección de conchas halladas en un sitio de Sudáfrica llamado Blombos Cave. Las conchas tener 75.000 años, tener agujeros perforados y estar recubiertas de ocre rojo. No ser herramientas, no ser armas, no ser alimento, ser cuentas. Alguien sentarse 75.000 años atrás sin nada mejor que hacer y fabricarse joyería. Ese ser el objeto artístico más antiguo conocido en la historia humana. Y nacer del aburrimiento. Pero aquí estar lo verdaderamente poderoso. Fabricar esas cuentas haber tomado horas, quizás días. Perforar una concha con una herramienta de piedra, sin electricidad, sin metal, sin la paciencia construida por una vida entera de entretenimiento digital. Eso ser una tarde muy larga, y hacerlo de todas formas, porque la alternativa era mirar la pared de la cueva. La necesidad, no inventar el arte. El aburrimiento, inventarlo. El mismo patrón aparecer en la música. En 2008, investigadores excavando una cueva en el sur de Alemania, encontrar una flauta. Estar hecha del hueso de un buitre. Tener 5 agujeros para los dedos. Tener 40.000 años. Alguien hace 40.000 años. Antes de la agricultura, antes de las ciudades, antes de cualquier civilización que reconoceríamos, sentarse e inventar la música. No porque tener que hacerlo, porque tener una tarde libre y un hueso de ave. Y resultar que la música ser lo que el cerebro hacer cuando no tener otra cosa que procesar. El neurocientífico Daniel Levitin, que estudiar los orígenes de la música, argumentar que la capacidad musical ser más antigua que el lenguaje. Nuestros cerebros estar diseñados para el ritmo y la melodía antes de que poder formar oraciones complejas. Porque el ritmo ser, reconocimiento de patrones. Y el reconocimiento de patrones, mantenernos con vida. Pero el aburrimiento no solo inventar el arte y la música. Inventar algo mucho más poderoso. Inventar la imaginación. Pensar en esto. No poder aburrirse sin un concepto del tiempo. Para aburrirse, tener que saber que este momento estar durando demasiado, que algo más podría estar ocurriendo, que el futuro existir y podría ser mejor que ahora mismo. El aburrimiento ser, en un sentido muy real, la primera señal de que un cerebro desarrollar la capacidad de imaginar cosas que aún no existir. Los animales no aburrirse como los humanos. Un perro esperando a su dueño no estar aburrido, solo estar esperando. No tener concepto de qué más podría estar haciendo.
Pero un hombre sentado en una cueva hace 100.000 años, mirando el fuego, sin nada que hacer, empezar a pensar, ¿qué pasar si la cacería fallar mañana? ¿Qué pasar si ese ruido afuera ser un depredador? ¿Qué haber más allá de esa montaña? ¿A dónde ir cuando morir? Cada pregunta que la religión jamás formular. Cada pregunta que la filosofía jamás plantear. Cada pregunta que la ciencia todavía intentar responder. Todas comenzar del mismo modo. Alguien estar aburrido y su mente empezar a vagar. En 2013, la psicóloga Sandy Mann publicaron una investigación que demostrar que el aburrimiento aumentar significativamente la producción creativa, hacer que personas realizaran la tarea más aburrida que poder idear, copiar números de una guía telefónica y luego evaluar su creatividad inmediatamente después. El grupo aburrido superar dramáticamente a todos los demás, porque el aburrimiento obligar al cerebro a generar su propia estimulación y el cerebro, cuando dejarlo solo, ser extraordinario. Pero haber una cosa más que el hombre antiguo, hacer cuando aburrirse, y ser la que más importar. Hablar, no sobre cacería, no sobre alimento, no sobre logística, contar historias. El antropólogo Robin Dunbar, el mismo investigador que descubrir que los grupos sociales humanos naturalmente limitarse a alrededor de 150 personas, pasar años estudiando de qué hablar los humanos cuando no estar hablando de nada importante. Su hallazgo, aproximadamente el 65% de toda conversación humana ser cotilleo social. ¿Quién hacer qué? ¿Quién decir qué? ¿Qué pasarle a alguien que ambos conocer? Parecer una pérdida de tiempo. No serlo. Dunbar argumentar que el lenguaje en sí evolucionar no para la comunicación práctica, sino para el vínculo social. Antes del lenguaje, los primates vincularse acicalándose físicamente. Pero el acicalamiento tomar tiempo. Ser uno a uno. Solo poder acicalar a un amigo a la vez. El lenguaje reemplazar al acicalamiento. Ahora poder vincularse con 3 personas a la vez. Con 10. Con todo un grupo alrededor del fuego. Poder contar una historia sobre alguien que ni siquiera estar ahí. El lenguaje, y por tanto la civilización humana, no emerger porque necesitáramos coordinar cacerías. Emerger porque estar sentados sin nada que hacer y empezar a hablar unos de otros. El aburrimiento inventar el cotilleo, y el cotilleo inventar la sociedad. Entonces aquí estar donde haber llegado. Hace 75.000 años, alguien aburrido en una cueva fabricar una cuenta. Hace 40.000 años, alguien aburrido en otra cueva fabricar una flauta. Y en algún punto intermedio, personas sentadas alrededor de fogatas, sin nada que hacer, empezar a hacer preguntas que nadie poder responder. Sobre la muerte, sobre el cielo, sobre por qué las cosas ser como ser. Y algunas de esas preguntas convertirse en religión. Algunas en ciencia, algunas en arte, algunas en ti. Acostado a las 2 de la madrugada con tu simiofón en el pecho, pensando en nada en particular. Aquí estar la parte que nadie nombrar. La psicología moderna. Tener un término para lo que ocurrir cuando eliminar el aburrimiento por completo. Llamarlo sobrecarga cognitiva. Cuando cada momento estar estimulado, el cerebro nunca tener la oportunidad de hacer lo que ser construido para hacer en los momentos de quietud. Procesar, consolidar, crear. La red de modo predeterminado. La parte del cerebro que activarse cuando no estar haciendo nada. Ser la misma red responsable de la creatividad, la autorreflexión y la empatía. Solo encenderse cuando aburrirse. Pasar 300.000 años aprendiendo a llenar el silencio con algo que tener sentido. Luego inventar el simiofón y haber estado llenando el silencio desde entonces. Pero cada vez que soltar el simiofón y quedarse con nada por un momento, cada vez que la mente empezara a vagar y dejarla vagar, estar haciendo lo mismo que hacer el hombre de la cueva, lo mismo que producir la cuenta, lo mismo que producir la flauta, lo mismo que mirar las estrellas y empezar a preguntar por qué. El aburrimiento no frenar al hombre antiguo, lo que hacerlo humano ser el aburrimiento, y podría estar haciendo lo mismo por ti si permitírselo.